Hay una pregunta que muy poca gente se hace con honestidad. ¿Cómo tratas a alguien cuando crees que no puede darte nada? No cuando necesitas algo de esa persona, no cuando te conviene ser amable, sino en ese momento exacto en que tu cerebro registra que quien está frente a ti no tiene poder, ni dinero, ni conexiones que te sirvan. ¿Qué hace uno en ese momento? ¿Quién es uno en ese momento? José Daniel Montoya tenía 42 años y había aprendido a vivir con esa pregunta de una manera que la mayoría de la gente no entendería si se la explicara. No porque fuera un filósofo, ni porque tuviera tiempo libre para reflexionar sobre la naturaleza humana, sino porque había decidido, hace ya 5 años, convertir esa pregunta en un experimento cotidiano del que él era el único que conocía las reglas. La hostería El Remanso estaba ubicada a 40 minutos de Quito, en un valle entre montañas que en las mañanas tenía esa neblina específica de los Andes que hace que todo parezca un poco irreal, como si el mundo hubiera decidido tomarse un descanso de sí mismo. 12 habitaciones, un restaurante pequeño con cocina de autor que usaba productos de la huerta propia, 2 cabañas para retiros corporativos, un jardín que tomaba 3 horas semanales de atención y que en determinadas épocas del año florecía con una exuberancia que los huéspedes fotografiaban sin saber que el hombre agachado entre las plantas era el mismo que había firmado la escritura de la propiedad. Ese hombre era José Daniel. De lunes a viernes, entre las 7 y las 11 de la mañana, José Daniel trabajaba en el jardín, no porque no tuviera a quien pagarle para hacerlo, sino porque le gustaba, porque había algo en meter las manos en la tierra, en cortar lo que crecía de más, en regar con paciencia lo que todavía estaba aprendiendo a crecer, que lo conectaba con algo que el resto de su vida, con sus reuniones y sus decisiones y sus números, no le daba. Vestía ropa vieja, pantalón de trabajo verde oscuro, camiseta desgastada, botas de caucho, sin reloj, sin teléfono visible, sin nada que dijera quién era excepto alguien que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Los empleados sabían quién era, los empleados permanentes al menos. El personal nuevo que llegaba por temporada a veces tardaba días en entenderlo, y José Daniel nunca los corregía. Dejaba que lo descubrieran solos o que no lo descubrieran según lo que el destino quisiera. Había construido El Remanso con dinero propio, ganado durante 12 años en el sector tecnológico en Bogotá primero y luego en Sao Paulo, trabajando para empresas que lo habían contratado joven y lo habían visto crecer hasta convertirse en el tipo de persona que las empresas no querían perder, pero que él mismo decidió dejar cuando entendió que estar en el lugar correcto no es lo mismo que estar haciendo lo correcto. Vendió su participación en una startup que había cofundado, recibió un número que le cambió la vida, y en lugar de comprarse lo que la mayoría compra con ese número, se vino al Ecuador, país de su madre, y compró un valle con neblina y un jardín que nadie había cuidado en años. No era un hombre que presumía, no porque le hubieran enseñado humildad de manera forzada, sino porque había aprendido, a los 35 años, después de una relación que terminó de una manera que lo marcó profundamente, que el dinero revelaba a las personas de maneras que él prefería ver antes de que fuera demasiado tarde. Esa relación se llamaba Estefanía. Estefanía Carrillo había sido su novia durante 2 años en la universidad, en Bogotá, cuando los dos tenían 22 años y el futuro era una cosa vaga y prometedora que nadie había definido todavía. Eran novios de los que se quieren con esa intensidad desorganizada de la juventud, con peleas absurdas y reconciliaciones apasionadas y planes que se hacían un sábado y se olvidaban el siguiente. Cuando José Daniel terminó la carrera de Ingeniería de Sistemas sin honores, pero con la certeza absoluta de que sabía exactamente lo que quería hacer, empezó su primer trabajo en una empresa pequeña de desarrollo de software que pagaba poco y prometía mucho. Estefanía, que estudiaba administración de empresas y tenía un olfato natural para los ambientes donde el dinero se movía, esperó 6 meses, luego 8, luego 1 año. Y un día, con la eficiencia clínica de quien ha tomado una decisión que cree racional, le dijo que lo dejaba.
no con crueldad exactamente, sino con esa frialdad que es peor que la crueldad, porque no te da ni siquiera el calor de la rabia. Le dijo que él era buena persona, pero que no tenía proyección, que ella necesitaba a alguien que estuviera construyendo algo visible, que el amor sin estabilidad económica era romanticismo de juventud y ella ya no tenía edad para el romanticismo. José Daniel tenía 23 años y escuchó todo eso con el estómago cerrado y algo que no era solo tristeza, sino la primera forma de una comprensión que tardaría años en completarse. No la odió, eso era lo extraño. La entendió o creyó entenderla y siguió adelante con esa capacidad suya de convertir los golpes en combustible que era su característica más silenciosa y más poderosa. 19 años después, ese martes de octubre, Estefanía Carrillo llegó a la hostería El Remanso a las 10:15 de la mañana con una encomienda para la administración y una expresión de quien está en un lugar que no había planeado visitar y que quiere terminar el trámite lo antes posible. José Daniel estaba en el jardín. Estefanía había cambiado en la manera en que cambia la gente que ha conseguido lo que buscaba. Estaba bien vestida, bien peinada, con esa seguridad superficial de los que miden su valor por los códigos que los rodean. 41 años, cabello oscuro con mechas cuidadas, ropa de marca discreta pero visible para quien supiera mirar. Manejaba un carro que costaba más que lo que la mayoría de personas gana en 3 años. Entró por el camino principal de la hostería y vio a un hombre agachado entre las plantas del jardín delantero con ropa de trabajo vieja y botas de caucho, podando algo con una tijera de jardín. Se acercó porque el camino pasaba por ahí. «Oiga, ¿dónde queda la administración?», dijo con esa voz que usan las personas cuando le hablan a alguien que creen que no puede darles nada, sin hostilidad declarada pero con una distancia que lo dice todo. José Daniel levantó la vista, la miró, y en el segundo exacto en que la reconoció, algo pasó en su interior que no era exactamente sorpresa, sino la confirmación de algo que intuía sin saber que lo intuía, que el mundo es pequeño y los momentos que uno necesita ver llegan cuando están listos. Estefanía no lo reconoció. 19 años, una barba que antes no tenía, el cabello más corto, las manos sucias de tierra. Para ella era simplemente el jardinero. «La administración está al fondo, señora. Siga el camino y al final dobla a la derecha», dijo José Daniel con voz tranquila, señalando hacia el edificio principal. Estefanía lo miró un segundo más, con esa mirada de evaluación rápida que la gente hace sin darse cuenta. Lo que vio, ropa vieja, botas sucias, manos en la tierra. Lo que concluyó, nadie importante. «Gracias», dijo con la eficiencia mínima de quien le agradece a alguien que no considera necesario ver. Y siguió caminando sin voltear. José Daniel observó alejarse, luego miró las tijeras de jardín en su mano, y sonrió de una manera que nadie vio. En la recepción, Estefanía encontró a Marcela, la recepcionista de planta, una mujer joven y eficiente que llevaba 3 años en la hostería y que tenía esa habilidad de hacer sentir bienvenido a cualquiera sin esfuerzo visible. «Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?» «Traigo una encomienda para la administración. Son documentos para el señor…», revisó el papel. «Montoya». «Ah, perfectamente. El señor Montoya está en el jardín en este momento. ¿Lo vio al entrar?» Estefanía parpadeó. «¿El jardinero?». Marcela sonrió con la discreción de quien ha visto esta escena varias veces. «El señor José Daniel Montoya, el dueño de la hostería. Estaba podando las rosas del jardín delantero cuando usted llegó, creo». El silencio que siguió duró aproximadamente 3 segundos. 3 segundos en que Estefanía Carrillo procesó información que reorganizaba algo que creía entender. «¿El dueño?». «Sí, señora. ¿Quiere que lo llame?». «No, no es necesario. Déjeme los documentos aquí y él los firma cuando pueda». Marcela tomó la encomienda y Estefanía salió de la recepción con la misma elegancia con la que había entrado, aunque algo en su postura había cambiado ligeramente, como cuando uno pisa en falso y se recupera antes de caer, pero el cuerpo todavía recuerda el susto.
Alejandra Suárez llegó a la hostería ese mismo martes a las 11:30 de la mañana, 40 minutos después de Estefanía, con una maleta de ruedas, una laptop bajo el brazo y la expresión de quien llega a un lugar de trabajo y no de vacaciones, aunque el lugar sea objetivamente hermoso. 38 años, consultora de negocios independiente, contratada por la junta directiva de un fondo de inversión que tenía participación en varios proyectos en Ecuador y que había decidido, sin consultarle mucho a José Daniel, enviar a alguien a revisar las operaciones de El Remanso como parte de una auditoría de portafolio. José Daniel sabía que venía. No sabía exactamente quién era. Alejandra era el tipo de mujer que entra a un lugar y lo lee en 30 segundos, no con arrogancia, sino con esa eficiencia visual de quien ha aprendido que los detalles de un espacio dicen más que cualquier reporte. Vio el jardín, vio la huerta, vio el estado de la infraestructura y antes de llegar a la recepción ya había formado una opinión preliminar que era positiva, pero que no iba a decir hasta tener números. Marcela la recibió. Le asignó la cabaña 2, que era la más tranquila y tenía mejor señal de internet, y le informó que el señor Montoya estaría disponible para recibirla después del almuerzo. ¿El señor Montoya está en las instalaciones ahora?, preguntó Alejandra. Sí, está por el jardín. Perfecto, voy a instalarme y después lo busco. Alejandra subió a la cabaña, dejó la maleta, conectó la laptop y en menos de 20 minutos ya estaba caminando por los jardines de la hostería con una libreta en la mano, mirando todo con esos ojos suyos que no perdían detalle. Fue así como encontró a José Daniel. Él estaba ahora en la parte trasera del jardín, revisando el sistema de riego de la huerta, con las mismas botas de caucho y la misma camiseta desgastada, aunque se había limpiado las manos. Levantó la vista cuando escuchó pasos y vio a una mujer que claramente no era huésped de recreo. «Señor Montoya», dijo Alejandra directamente. José Daniel la miró con algo que podría haber sido sorpresa o podría haber sido reconocimiento inmediato del tipo de persona que tenía enfrente. «¿Soy yo?» Alejandra extendió la mano. Alejandra Suárez, enviada por el Fondo Inversiones Andinas para la revisión de operaciones. José Daniel tomó su mano. La apretó con firmeza. Lo esperaba para esta tarde. La esperaban, corrigió ella con una naturalidad que no era corrección hostil, sino simplemente precisión. Y llegué antes, porque prefiero ver las cosas cuando no me están esperando. José Daniel la miró con una expresión que Alejandra no supo clasificar de inmediato. Luego asintió. «Tiene sentido. ¿Quiere que empecemos ahora o prefiere instalarse primero?» «Ya me instalé. Podemos empezar cuando usted quiera». «Entonces camine conmigo», dijo José Daniel, y siguió revisando el sistema de riego mientras empezaba a contarle sobre la huerta con la misma naturalidad con que le habría contado a cualquiera, sin cambiar el tono, ni la postura, ni la ropa, como si recibir a una auditora mientras trabajaba en el jardín fuera la cosa más normal del mundo. Alejandra lo siguió, y en los primeros 10 minutos de conversación hizo algo que pocas personas habían hecho en mucho tiempo con José Daniel. Lo contradijo. Le preguntó por los márgenes del restaurante y cuando él lo citó de memoria, dijo que según los reportes del fondo esos números tenían una inconsistencia con los costos de personal que necesitaba revisarse. José Daniel la miró. Luego dijo que tenía razón, que había habido un cambio en la estructura de turnos hacía 3 meses que no se había actualizado correctamente en los reportes enviados al fondo. ¿Tiene los registros actualizados? Sí, en el sistema. Necesito acceso al sistema esta tarde. Lo tendrá. Alejandra anotó algo en su libreta. Luego levantó la vista y dijo, con esa directness suya que no era agresión, sino simplemente la ausencia de rodeos innecesarios: «Señor Montoya, ¿por qué trabaja en el jardín usted mismo?» José Daniel no respondió de inmediato. La miró por un momento con esa expresión suya difícil de leer. Luego sonrió. Una sonrisa real,
de las que no aparecen seguido. Tiene acceso al sistema a las 3 de la tarde. Y siguió con el sistema de riego como si la conversación hubiera terminado, aunque los dos sabían que no había terminado en absoluto. Estefanía, entretanto, no se había ido. Había salido de la recepción con la intención de subir al carro y volver a Quito, pero algo la había detenido. No vanidad exactamente, o no solo vanidad, también algo parecido a la curiosidad y a la necesidad específica de las personas que han tomado decisiones importantes de saber si la tomaron correcta. Se había sentado en uno de los jardines exteriores con un café que pidió en el restaurante y desde ahí observó cómo José Daniel hablaba con la mujer de la libreta con esa tranquilidad suya que, de repente, visto desde afuera y con la información nueva que tenía, parecía completamente diferente a lo que había parecido hacía una hora. Lo miró por un buen rato. Trató de superponer el hombre del jardín con el muchacho de 22 años que había dejado porque no tenía proyección. No coincidían del todo, pero había algo en los gestos, en la manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba, que sí reconoció. Y entonces lo supo con certeza. Era él. Cerró los ojos por un momento, abrió el café y se quedó pensando en lo que significa darse cuenta de algo 19 años tarde. El almuerzo en el Remanso era servido en el restaurante principal entre 12 y 2. La cocina era a cargo de la chef Renata, una mujer de 35 años que había estudiado en Lima y que cocinaba con esa precisión apasionada de quien trata cada plato como una declaración de principios. El menú cambiaba todos los días, según lo que la huerta y el mercado local tuvieran disponibles, y eso era exactamente lo que José Daniel había querido desde el principio. Ese martes, el restaurante tenía 8 comensales, entre huéspedes y visitantes. José Daniel almorzó en la mesa del fondo, la que siempre usaba, con un libro abierto al lado, aunque raramente lo miraba, porque prefería observar el comedor. Llevaba ropa limpia ahora, igual de sencilla, pero sin tierra. Estefanía almorzó también. No tenía razón objetiva para quedarse, pero se quedó. Pidió una mesa cerca de la ventana y cuando el mesero le recomendó el locro de papa con queso fresco de la huerta, lo aceptó sin discutir, que era algo que la Estefanía de hacía 20 años no hubiera hecho, porque la Estefanía de hacía 20 años no comía sopas en restaurantes. Alejandra almorzó de pie en el bar de la cocina, haciendo preguntas a Renata sobre los proveedores y los costos de los ingredientes, con la libreta al lado y un vaso de agua que olvidó beber. Renata la respondía con paciencia porque estaba acostumbrada a las auditorías y porque Alejandra hacía preguntas inteligentes que no interrumpían el servicio. José Daniel observó todo esto desde su mesa del fondo. Vio a Estefanía mirar el comedor con esa expresión de quien está calculando algo. La vio mirar hacia su mesa 2 veces. La segunda vez sus ojos se encontraron y Estefanía no apartó la vista de inmediato, lo que le confirmó a José Daniel que ya sabía quién era él. Vio a Alejandra en la barra de la cocina y pensó que era la primera persona que había visitado la hostería en nombre del fondo, que entendía que un negocio de hospitalidad se entiende mejor desde la cocina que desde una hoja de Excel. Cuando terminó el almuerzo, José Daniel se levantó, pasó por la caja con su libro bajo el brazo y al salir pasó cerca de la mesa de Estefanía. Se detuvo. «¿Estefanía?», dijo. Ella levantó la vista. Había en su expresión algo que mezcla reconocimiento y vergüenza en proporciones que no favorecen a ninguna de las dos. «José Daniel», dijo, y en su voz había algo que hacía mucho no tenía cuando le hablaba a él. «Cuidado». «No sabía que eras tú quien traía los documentos», dijo él con una naturalidad que era completamente genuina, porque genuina era exactamente la palabra correcta para describir cómo José Daniel procesaba las cosas que le pasaban. «Trabajo en la firma de mensajería que contrata el estudio jurídico», dijo ella,
y luego, porque Estefanía Carrillo no era una persona que se quedara sin decir lo que pensaba, aunque le costara, ¿ibas a decirme quién eras? José Daniel la miró. Probablemente no, no esa mañana. ¿Por qué? Porque todavía no había terminado de ver lo que necesitaba ver. Estefanía lo miró durante un momento, luego miró la mesa. Fui grosera contigo cuando creí que eras el jardinero. No fuiste grosera, dijo José Daniel. Fuiste exactamente lo que eres cuando crees que nadie importante te está mirando. La frase aterrizó en silencio. No era una acusación exactamente, era algo más preciso y más difícil de rechazar, una observación. Estefanía no respondió. José Daniel asintió levemente con esa cortesía suya, que no era frialdad, sino distancia elegida. «Que disfrutes el almuerzo», dijo, y se fue. A las 3 en punto, Alejandra estaba en la oficina de administración con su laptop abierta y acceso al sistema de gestión de la hostería. José Daniel llegó puntual, con un café para cada uno, que puso sobre el escritorio, sin preguntar si quería, porque había observado que tomaba café y que lo olvidaba cuando estaba trabajando. Alejandra lo notó, pero no lo comentó. Trabajaron durante 2 horas. Alejandra hacía preguntas, José Daniel respondía o buscaba la información en el sistema, y había entre los dos una eficiencia de colaboración que ninguno había anticipado, no porque fueran similares, que no lo eran, sino porque los dos tenían en común algo más importante que el estilo. Los dos preferían la verdad a la comodidad. En algún momento, Alejandra encontró algo en los registros que la hizo detenerse. «¿Esto es correcto?», dijo, girando la pantalla hacia él. José Daniel miró. «Sí. ¿El señor Montoya, que aparece aquí como proveedor de servicios de consultoría, es usted?» «Es mi empresa de consultoría. Presto servicios al fondo desde antes de que el fondo tuviera participación en la hostería». Alejandra lo miró. «¿Eso lo sabe la junta directiva del fondo?» «Completamente. Está declarado en todos los contratos». Ella asintió despacio, siguió revisando y luego, sin levantar la vista de la pantalla, dijo: «¿Cuánto vale esta hostería?» José Daniel se recostó en la silla. «¿Cuánto cree usted que vale?» Alejandra no respondió de inmediato. Siguió mirando los números. Con los activos, la huerta, el potencial de expansión y los flujos proyectados, más de lo que el fondo pagó por su participación. «Bastante más», confirmó José Daniel. Alejandra cerró la laptop parcialmente, lo miró. ¿Por qué vendió participación si no necesitaba el capital? Era una buena pregunta. Era de hecho la pregunta correcta, y José Daniel lo reconoció en su expresión. Porque quería socios que me dieran acceso a ciertos mercados. El capital fue secundario. ¿Y la auditoría? ¿Qué tiene la auditoría? Usted sabía que venían y no preparó nada especialmente, no ordenó nada que no estuviera ya en orden, no me recibió con presentaciones ni con documentos preparados. La mayoría de los propietarios que reciben una auditoría llegan a la reunión con una carpeta de 50 páginas y una sonrisa que cuesta trabajo mantener. «No tengo nada que esconder», dijo José Daniel simplemente. Alejandra lo miró un momento más. «No», dijo finalmente, «no tiene», y abrió la laptop de nuevo. Esa tarde, mientras Alejandra seguía con su revisión y José Daniel atendía asuntos de la hostería, Estefanía tomó una decisión que le costó más de lo que esperaba. Fue a buscarlo. Lo encontró en la terraza trasera que tenía vista al valle, revisando unos planos con el arquitecto que estaba diseñando la expansión de 2 cabañas nuevas. Esperó a que el arquitecto se fuera. José Daniel la vio esperar y no acortó la reunión. Cuando el arquitecto finalmente se marchó, Estefanía se acercó. José Daniel la miró con esa expresión suya de espera tranquila, que no facilitaba ni dificultaba las cosas, sino que simplemente las dejaba ser
lo que iban a hacer. ¿Puedo sentarme?, dijo ella. Claro. Se sentaron en las sillas de la terraza, con el valle abajo y las montañas al fondo, y esa luz de tarde ecuatoriana que convierte cualquier paisaje en algo que parece pintado. Estefanía habló primero, porque era el tipo de persona que prefería el control de la iniciativa, aunque eso significara exponerse. ¿Cuándo me reconociste esta mañana? Inmediatamente. ¿Y decidiste no decir nada? Sí, para ver cómo te trataba. José Daniel la miró directamente, para ver quién eras ahora, no quién eras antes. Estefanía procesó eso. ¿Y qué diste? Él tardó un momento, no porque no tuviera respuesta, sino porque eligió la respuesta correcta en lugar de la fácil. Vi a alguien que no ha cambiado tanto como cree. El silencio fue incómodo. Estefanía era lo suficientemente honesta consigo misma como para no rechazar eso de inmediato. «Fui condescendiente contigo esta mañana», dijo. «Sí, y si no hubiera sido el dueño, si hubiera sido el jardinero de verdad, nunca me habría dado cuenta». «Probablemente no». Estefanía miró el valle. «Eso dice algo malo de mí». «Dice algo cierto de ti», dijo José Daniel, «que no es exactamente lo mismo que dice algo malo de ti». Ella lo miró, y en sus ojos había algo que José Daniel no le había visto en los 2 años que habían sido novios, quizás porque a los 22 años todavía no existía, o quizás porque nunca había tenido una razón suficientemente buena para mostrarlo. Vulnerabilidad real. «¿Te dolió?», dijo Estefanía. «¿Lo de esta mañana? ¿Que no te reconociera?». José Daniel pensó en eso, honestamente. «No, lo que me dolió fue hace 19 años. Esta mañana solo fue información». «¿Qué información?». «De que tomé la decisión correcta». Pausa. «¿Cuál decisión?». «La de no buscarla cuando tuve con qué impresionarla». Estefanía lo miró durante un momento largo, y José Daniel le sostuvo la mirada con esa calma suya que no era frialdad, sino la serenidad específica de alguien que hace mucho saldó sus cuentas con el pasado y no necesita nada de él. «¿Estás bien?», dijo ella, y la pregunta sonó genuina. «Muy bien», dijo él, y lo decía en serio. La conversación en la terraza fue larga, más larga de lo que cualquiera de los dos había planeado. No fue una conversación de reconciliación ni de reproches. Fue algo más extraño y más valioso. Una conversación honesta entre 2 personas que se habían conocido cuando eran demasiado jóvenes para entenderse y que ahora con 19 años de por medio podían verse con una claridad que la juventud no permite. Estefanía le contó que se había casado a los 28 con el hombre que entonces parecía tener todo lo que ella buscaba: dinero, posición, apellido, que había sido un matrimonio que funcionó en la superficie durante 6 años y que se derrumbó de una manera que la dejó con 2 hijas, un departamento en Quito y la necesidad de trabajar en algo que nunca había planeado. José Daniel escuchó sin el schadenfreude fácil de quien ve a otro recibir lo que según él merecía. Escuchó con la atención genuina de alguien que la historia humana le parece siempre más complicada que cualquier juicio simple. «No te cuento esto para que sientas lástima», dijo Estefanía. «No siento lástima, pero sí entiendo que la vida tiene una manera de enseñar las mismas lecciones de maneras diferentes según lo que cada quien necesita aprender». Estefanía lo miró. «¿Y tú? ¿Qué aprendiste tú?». José Daniel miró el valle. «Que el dinero es una herramienta muy buena para ver a las personas como son, y que la persona que valía la pena todavía no había llegado cuando yo tenía dinero para verlo». Alejandra terminó su revisión a las 6 de la tarde, encontró a José Daniel en la recepción firmando unos documentos y le dijo que necesitaba 1 hora más el día siguiente para cerrar el informe, pero que sus conclusiones preliminares eran positivas. «¿Puedo preguntarle algo que no es parte de la auditoría?», dijo José Daniel. Alejandra lo miró con esa expresión de evaluación rápida. «Puede intentarlo». «¿Cómo supo esta mañana lo del jardín? Lo que me preguntó».
Alejandra guardó la laptop en su maletín, porque hay dos tipos de personas que trabajan en los jardines de los lugares que audito: los que trabajan ahí porque no tienen opción y los que trabajan ahí porque eligieron estar ahí. Los primeros miran a los huéspedes con indiferencia o con resentimiento. Los segundos los miran como si estuvieran aprendiendo algo. Pausa. Usted miraba a las personas como si estuviera aprendiendo algo. José Daniel la miró por un momento. ¿Y qué concluye de eso? Que es un hombre más interesante de lo que el fondo cree que es, dijo Alejandra, y recogió su maletín y se fue hacia su cabaña con la misma eficiencia con que hacía todo, sin mirar atrás. José Daniel se quedó parado en la recepción con esa expresión que tenía cuando algo lo sorprendía de verdad. Marcela, detrás del mostrador, fingía revisar el registro de huéspedes. «No diga nada», le dijo José Daniel sin mirarla. «No dije nada», pero sonreía. Alejandra se quedó 2 noches en lugar de una. No porque la auditoría lo requiriera, aunque eso era lo que dijo en el correo que le envió al fondo, sino porque había algo en el remanso que no terminaba de resolver y que tenía que ver no con los números, sino con la persona detrás de los números. La mañana del segundo día la encontró de nuevo en el jardín, no buscando a José Daniel, sino simplemente caminando por los senderos con un café en la mano antes de que empezara su jornada. José Daniel estaba ahí, con sus botas de caucho y su camiseta desgastada, revisando unas plantas nuevas que habían llegado la tarde anterior. «¿Siempre madruga así?», dijo Alejandra. «¿Siempre camina por jardines ajenos antes del desayuno?», respondió él. Ella sonrió. Era la primera vez que José Daniel le veía sonreír de verdad, sin la función profesional, y era una sonrisa que cambiaba completamente el mapa de su cara. Caminaron juntos durante un rato sin hablar mucho, que es una de las pruebas más reveladoras de la compatibilidad entre personas, porque el silencio compartido dice cosas que la conversación no puede. José Daniel le mostró la sección nueva de la huerta, donde estaban probando variedades andinas de tomate que Renata quería incorporar al menú. Alejandra preguntó sobre el proceso de selección de proveedores locales con una curiosidad que ya no era de auditora, sino de alguien genuinamente interesada. «¿Por qué le importa tanto lo local?», preguntó ella en algún momento. «Porque este lugar existe gracias a lo que lo rodea», dijo José Daniel. «Si lo que sirvo viene de otro lado, lo que estoy vendiendo solo es la vista». Alejandra lo miró. «Eso podría estar en el material de marketing». «Prefiero que esté en el plato». Ella asintió despacio, y en ese gesto había algo que José Daniel reconoció como el comienzo de una comprensión, no romántica todavía, sino algo más anterior y más sólido: el respeto de alguien que ve a otro hacer las cosas bien y lo reconoce sin necesidad de exagerarlo. Estefanía se fue esa mañana temprano. Antes de irse, buscó a José Daniel en el jardín, que era donde sabía que lo encontraría. Llegó con las llaves del carro en la mano y algo en la expresión que era diferente al día anterior, menos calculado, más humano. «Me voy», dijo. «Que le vaya bien», dijo José Daniel. Estefanía miró el jardín un momento, las rosas que él había podado el día anterior, la huerta al fondo, las montañas detrás de todo. «¿Puedo decirte algo?», dijo. «Claro». «Me alegra que te haya ido bien». Y lo dijo de una manera que José Daniel entendió que no era el bien de los que se alegran porque el otro no los necesita, sino el bien más difícil, el de quien genuinamente reconoce que la historia que contaba sobre otra persona era equivocada. «Gracias», dijo él. «Y también me alegra que no me hayas buscado cuando tuviste con qué impresionarme». José Daniel la miró. «¿Por qué?». «Porque eso me dice que fuiste más inteligente que yo a los 22 años, y eso es lo mínimo que mereces escuchar». José Daniel asintió, Estefanía asintió, y se fue por el camino principal de la hostería sin mirar el jardín de nuevo, con esa dignidad sobria de quien ha dicho lo que tenía que decir y no necesita más que eso. José Daniel la vio alejarse, y lo que sintió no era triunfo, ni tampoco melancolía. Era algo más parecido al cierre.
La sensación de que un capítulo que había permanecido técnicamente abierto durante 19 años finalmente tenía su punto final. El informe de Alejandra fue presentado al fondo 2 semanas después. Era un documento de 32 páginas que concluía que el remanso era el activo más sólido del portafolio, que su modelo de negocio era sostenible y escalable y que la gestión del propietario, aunque poco convencional en algunos aspectos operativos, reflejaba una visión estratégica a largo plazo que el fondo haría bien en apoyar en lugar de corregir. Había una sección en el informe, la última, que no era estrictamente necesaria para una auditoría, pero que Alejandra había incluido de todas formas. Decía que el principal activo del remanso no era la infraestructura ni la ubicación, sino la cultura que su propietario había construido. Un lugar donde las personas eran tratadas por lo que hacían y no por lo que tenían, donde el trabajo honesto era visible y valorado, y donde la diferencia entre el dueño y el jardinero era, en el fondo, ninguna. La junta directiva del fondo leyó el informe, aprobó la continuidad de la inversión y uno de los miembros de la junta, un hombre mayor que llevaba 40 años en los negocios, comentó en la reunión que era la primera vez en su carrera que leía un informe de auditoría que le daban ganas de ir a conocer el lugar auditado. José Daniel leyó el informe en su terraza con vista al valle, con un café de olla y las montañas al fondo. Cuando llegó a la última sección, se detuvo. La leyó 2 veces. Luego cerró el documento y miró el jardín que podía ver desde ahí. Las rosas recién podadas, la huerta con sus variedades andinas, el camino principal donde el día anterior habían llegado nuevos huéspedes que no sabían quién era el hombre que los recibió en la entrada con botas de caucho. Llamó a Alejandra. Alejandra contestó al segundo timbre. «Leí el informe», dijo José Daniel. «¿Algún problema?» «Ninguno». Pausa. La última sección. «Es una observación válida para el portafolio». «¿Solo para el portafolio?» Silencio de un segundo. Luego Alejandra dijo con esa voz suya que no escondía las cosas, pero las decía de manera que uno tenía que estar prestando atención para escucharlas. «No, no solo para el portafolio». José Daniel miró las montañas. «¿Le gustaría volver un fin de semana que no sea de trabajo?» Otro silencio, más corto. «Sí, me gustaría». «El jardín va a estar igual», dijo él. «Ya sé. Por eso quiero volver». 3 meses después, en una mañana de sábado con neblina andina, José Daniel estaba en el jardín con sus botas de caucho y su camiseta desgastada. Llegaron 2 carros casi al mismo tiempo por el camino principal. Del primero bajó una familia con niños que venían a pasar el fin de semana, y del segundo bajó Alejandra con una maleta pequeña y esa expresión suya de quien llega a un lugar que ya reconoce. Los niños de la familia vieron al hombre en el jardín y el mayor, de unos 8 años, se acercó con esa confianza directa de los niños que todavía no han aprendido que hay personas a quienes no se habla sin presentación. «¿Qué está haciendo?», preguntó el niño. «Cuidando las plantas». «¿Eres el jardinero?». «Soy el dueño, pero también soy el jardinero». El niño lo miró con esa expresión de los 8 años cuando algo no cuadra del todo. «¿Cómo puede ser las 2 cosas?». José Daniel se agachó hasta quedar a la altura del niño. «Porque las 2 cosas importan, y lo que importa, uno lo hace». El niño pensó en eso por un segundo, luego asintió con la seriedad total de quien acaba de recibir información útil y la está archivando. Estefanía, que había escuchado desde el camino, se acercó. José Daniel se incorporó. Se miraron con esa mirada de las personas que han decidido conocerse de verdad y están en el proceso. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días». Y el jardín seguía igual. Las rosas, la huerta, las montañas con su neblina de siempre. Todo igual, excepto que ese sábado había algo más en él. La presencia tranquila de alguien que había llegado a verlo, no al dueño, no al empresario, sino al hombre con las botas de caucho que cuidaba sus plantas porque las 2 cosas importaban, y lo que importa, uno lo hace.
Esta es la historia de José Daniel Montoya, un hombre que aprendió que el dinero más valioso no es el que se muestra, sino el que permite ver, que la prueba más reveladora del carácter no es cómo se trata a quien puede darnos algo, sino cómo se trata a quien creemos que no puede, y que el amor que vale la pena no llega a buscar al millonario, sino al hombre del jardín, el que está ahí todos los días haciendo lo que le importa, aunque nadie lo esté mirando. Una historia que nos recuerda que la humildad no es debilidad, sino la forma más inteligente de ver el mundo con claridad. Si esta historia te hizo pensar en cómo tratas a las personas cuando crees que no importan, o si conoces a alguien que merece ser visto más allá de lo que tiene o lo que parece, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos a todos. Comparte este video con alguien que necesite recordar hoy que el verdadero valor de una persona nunca está en la ropa que lleva. Y si todavía no eres parte de esta familia, suscríbete a Finales Asombrosos. Aquí cada historia es un mundo completo, lleno de humanidad, emoción y finales que no olvidarás. Nos vemos en la próxima historia.